Listo, ahí estamos grabando. Entonces, nuevamente buenas tardes a todos. Me alegra mucho que estén bien. Baruch Hashem, bienvenidos nuevamente a este estudio que estamos haciendo de mi libro, Descubriendo tu luz interior. Es un proceso, pues, de reconocer también las cosas que Hashem nos ha dado, los talentos, todas estas cosas que somos capaces. Y durante todo este estudio, pues, también he escuchado comentarios de muchas personas les ha ayudado también a despertar como esa conciencia del yo, desde el aspecto positivo, que hay una parte del ego, vamos a decirlo así, enfocado en que se enfoca con la humildad y otra parte que obviamente se enfoca con lo que es la gaba, el orgullo. Entonces, pero desde ese objetivo de analizar las cosas personales, de enfocarse hacia uno, con la intención de mejorar, es un ego positivo. Y bueno, nuevamente gracias también al grupo que dirige Gisela, la señora Alma también, a todos los que hacen posible este espacio. Que Dios les bendiga muchísimo. Que también las personas que en mi grupo también han comentado que estaban con algunos padecimientos de salud, también que estas palabras de Torah sean para refuah shelema, para curación de cada uno de ustedes y de todos los enfermos de Am Israel, del pueblo de Israel, que veamos también pronto el retorno de los secuestrados que están en Gaza con sus familias judías, todos. Y también que veamos muchísimas buenas noticias y que, bueno, todas estas palabras de Torah nos permitan avanzar y escuchar también buenas noticias en mérito de la Torah. Bueno, nos encontramos en el día 21 de lo que es la reflexión del Homer, de la reflexión en el trabajo personal, y estamos ya casi a mitad de camino de todo lo que es esta parte del libro que va enfocada, se centra mucho en todo lo que es el conteo del Homer, pero como dije desde el principio, la idea no es contar, porque contar no tiene mucho sentido, inclusive para nosotros los judíos, sino analizar qué hay detrás, qué hay de fondo en la Sefirá, cómo podemos entender esa sefirá también en nosotros, porque también está en nosotros esa cualidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem. Y estamos a mitad de camino de esta segunda parte, podríamos decir, esta segunda parte del libro. Y ya la otra parte final, que también se tiene un poquito, nos empieza a hablar un poquitico de otras herramientas que también ayudan en ese proceso de mejoramiento. Por ejemplo, el apoyo que hay en algunas ramas de la ciencia, como la psicología, o incluso en algunos casos extremos, el tema de psiquiatría, que también de alguna u otra forma, con sus errores en el transcurso de la historia, pero hoy día ayuda mucho a mantener también una vida saludable para personas que tienen dificultades que trascienden más allá de su fuerza de voluntad. ¿Ya? Porque todas las personas, digamos, normales, vamos a decirlo así, o sea, que no tenemos ningún tipo de afectación que requiera una atención o medicación. Em, Todas las personas que no tenemos estos problemas, tenemos siempre la capacidad de mejorar cuando nos lo disponemos, cuando en verdad queremos hacerlo. Y yo creo que eso aplica en todo, porque al final de cuentas, a veces nosotros nos excusamos de muchas otras cosas, a veces en el aspecto laboral, a veces en diferentes aspectos, pero al final de cuentas, lo que uno se proponga, si en verdad se lo propone, en verdad trabaja en eso. Muchas veces dejamos de hacer cosas porque ni siquiera en verdad nos hemos propuesto la idea de trabajar en tal o cual proyecto, etcétera. Pero todos tenemos la capacidad de poder empezar a trabajar en nuestro crecimiento personal. A veces lo que no tenemos la capacidad de ese despertar de conciencia, eso depende un poco de Hashem. O sea, a veces Hashem nos dirige, nos va conduciendo y en ese punto es donde de pronto la persona puede reaccionar, así como muchos llegaron a monoteísmo, muchos llegaron a descubrir cosas que las religiones obviamente van en contra de lo que es la verdad de la Torah. Entonces, sí, Hashem dirigió ese camino y ahí empieza entonces un momento de donde la persona empieza a ser consciente primero de errores, de doctrinas falsas, etcétera, pero luego esa conciencia se tiene que transformar en un trabajo interno, en un trabajo personal, es decir, cuando también somos conscientes de nuestra alma. Estamos también terminando la semana de Tiferet con este día 21,
se culmina lo que es la semana de Tiferet, que ya dijimos que Tiferet puede entenderse como equilibrio, armonía o incluso podemos relacionarla mucho con lo que es la verdad. Así está escrito que Tiferet se relaciona con verdad. Y también sabemos que verdad es Hashem también, verdad también es la Torah, como está dicho, él y su Torah son uno solo. Entonces, y nuestra alma también es una verdad. O sea, hay una realidad dentro de nosotros que tenemos una parte espiritual que es real, aunque de pronto no sea tangible. Eso también es verdad. Por eso podemos mirar ese aspecto de verdad desde muchos puntos de vista. Del aspecto de lo que es la Torá como verdad, del aspecto de lo que es Hashem como verdad, del aspecto de lo que soy yo como verdad, es decir, lo que realmente soy. Y hay una enseñanza que nos trae el Rebe sobre, por ejemplo, el tema de Purim. Dice, bueno, ¿por qué nos ponemos máscaras o por qué las personas se disfrazan? Dice, bueno, es una manera, hasídicamente, digamos, se saca una enseñanza de todo, y es una manera de decir, eso es lo que realmente somos está por dentro. Lo demás es una máscara. Y así pasa con de pronto un judío que está alejado de la Torá, que está pecando, que está haciendo cosas. Eso realmente no es él, es una máscara, es algo que obviamente está haciendo algo malo, pero hay algo dentro de él, esa alma judía que tiene, que es su verdadera esencia. Esto se parece a algo que también escuché de Rabino Benayón, que lo comenta en su libro de Mi ansiedad a tu felicidad, creo que se llama el libro, de un futbolista argentino que también en un momento de euforia del juego se fue a los puños con otras personas, se formó pues una pelea bastante grande allí en el partido, todo quedó transmitido en cámaras. Y él comentaba y escribió en su libro, incluso entrevistó a la persona, al autor de la historia, vamos a decirlo así, que cuando le entrevistaron, él decía, el rabino Benayon dice, lo que más le llamó la atención no es la pelea y todo lo que pasó y cómo el hombre de pronto en la euforia del momento, pues cómo actuó, cómo se defendió, sino que cuando le entrevistaron y después de que él ya había visto las imágenes de él mismo, le entrevistaron y él decía, ese no soy yo. ¿Qué se refería a eso? Pues que en verdad hay momentos en que uno mismo se desconoce. O sea, realmente somos algo bueno, somos criaturas de Hashem, nuestra esencia es buena, tenemos un propósito bueno, tenemos una labor que hacer. Por lo tanto, mucho de las dificultades que tenemos no somos nosotros. Y en eso se conecta también el tema de Tiferet, el tema de la verdad, lo que verdaderamente soy. Y para identificar o para conocer lo que verdaderamente soy, va a tomar tiempo y es un proceso del autoconocimiento. Entonces, en este día o en esta semana que estuvimos hablando de Tiferet, hoy día nos encontramos en la reflexión que tiene que ver con la Sefirá de Malhut. Que Malhut es la Sefirá, la última Sefirá de arriba hacia abajo, es la última Sefirá, la última cualidad. Y, y precisamente es allí, por ser última, es como el recipiente donde cae la influencia de todas las demás, desde arriba hasta abajo. Hágase de cuenta, por ejemplo, una fuente que nosotros vemos a veces en los parques, que tienen diferentes niveles, vamos a decirlo así, y desde la parte más alta empieza a caer líquido, se desborda de un lado, cae al otro recipiente, se desborda, cae al otro, y así al final llega al último recipiente que es el más grande. ¿En qué se parece esa analogía a lo que estoy diciendo? Que Malhut es la última sefirá. Es como esa sefirá que recibe de todas las que están antes. Es decir, todo lo que venimos hablando la semana de Tiferet, acá confluye todo a Malhut, confluye todo a ese recipiente, confluye todo a ese punto donde debería empezarse a dar una materialización de las cosas, porque también Malhut está relacionado con el mundo de Asiya, el mundo de acción. Entonces, todo aquello que de pronto viene de arriba, tiene que entonces empezar a materializarse y ser canalizado todo hacia Malhut, hacia la acción. Y ahí se conecta con Tiferet. O sea, mientras lo que se aprende, mientras lo que se estudia, mientras lo que yo voy aprendiendo, mientras lo que yo voy conociendo no se enfoca en una práctica,
pues entonces allí, de cierta forma, no se está cumpliendo todo el propósito de lo que es Malhut, que es la capacidad de exteriorizar eso que precisamente ya, ya se tiene entendido. Malhut también se puede entender como, como lo que acabo de decir, o sea, no tiene, entre comillas, luz propia, o sea, como quien dice, entre comillas, ella es un recipiente, recibe de todos. Y esto también significa que nuestra realización personal no depende de inventarnos valores, sino de reflejar los principios divinos de nuestras acciones. Entonces ahí se refleja Malhut, ahí se refleja, ¿cuáles son los principios divinos? Pues la verdad, la Torah es Emet, como dijimos, lo que estudiamos que Torah Moshe, mi Sinaí, esa Torah que viene que Moshe recibió en el Sinaí, que transmitió a los ancianos, que transmitió a todos nuestros ancestros y que hoy día también se está transmitiendo a las naciones a través de las 7 leyes. Entonces, eso es Emet, ¿ok? Entonces, nuestra realización personal no depende de andar inventándonos cosas que no van de acuerdo con estos principios, estas leyes básicas que Hashem creó, sino de reflejar esos principios. Entonces, ahí se conecta Malhut con la verdad. O sea, o más bien la verdad que viene de arriba se conecta con Malhut, que es la acción. ¿Cómo podemos entender esto también? Estoy haciendo una breve introducción antes de leer esta parte en el libro. ¿Cómo también podemos entender esto en términos humanos? Sin entenderlo, por ejemplo, que nuestra grandeza, no está en tener poder, sino en usar lo que recibimos para darlo al mundo. O sea, ese conocimiento, todas las cosas que aprendemos, pues ahí es realmente donde se manifiesta la grandeza. Esa grandeza que tenemos interna, eso que somos seres creados de Hashem, eso que tenemos un alma divina, un alma conectada con Hashem, pues que realmente muestra nuestra grandeza. Entonces, en eso se puede entender que la influencia de estos conocimientos debe manifestarse en cómo también nosotros transmitimos estos. O sea, cómo nosotros nos hacemos recipientes para que continúe esta influencia divina hacia el exterior. También hay otra cosa que se conecta aquí con Malhut y es el precepto no agida de establecer cortes de justicia. También, según la Kabbalah, está relacionado con Malhut, que Malhut también lo podemos traducir como reinado. Reinado, eh, uno puede pensar, bueno, ¿cómo aplica el término de reinado para uno que no es de la realeza, no está en un reino, no hace parte de estas cosas? Pues de cierta forma sí aplica, porque todos de cierta forma somos reyes. O sea, tenemos nuestro reinado. Nuestro reinado puede ser nuestro hogar, nuestro espacio, nuestra intimidad. Eso es un reinado, eso es Malhut. Por lo tanto, también, ¿cómo se conecta aquí? Cada reinado, cada gobierno debe tener leyes para poder aplicar justicia, para poder dirigir, em, para poder organizar la sociedad. De la misma forma, nosotros tenemos leyes que ya son divinas, leyes que Hashem nos dio, pero al mismo tiempo nosotros también podemos establecer, entre comillas, leyes, y digo entre comillas porque no es que realmente esté inventando cosas que no estén en la Torá, que no estén en los principios divinos, sino que en mi reinado, es decir, en lo que tiene que ver con mi persona, yo encuentro que tengo tal o cual dificultad con tal asunto. Ok, entonces yo como gobernante de mi reinado, yo puedo establecer parámetros o puedo establecer, por eso digo, leyes, entre comillas, haciendo la analogía, que permitan que mi gobierno se manifieste como un reinado justo. ¿Ok? Entonces, ahí donde se entiende también cómo se materializa o cómo podemos nosotros entender lo que es Malhut en nuestra vida. Todos de cierta forma somos reyes de nuestro espacio, reyes de nuestra vida, entendiéndolo como que tenemos esa autonomía, que tenemos esa libertad de construir, esa libertad y ese potencial, no solamente libertad, sino el potencial que Hashem nos dio
para poder crear, para poder establecer cosas, para ser socios de Él en la creación, pues entonces en ese reinado que podíamos reducirlo como el fuero íntimo, o sea, lo que soy yo como persona, también yo debo establecer leyes, o es decir, propósitos que me ayuden a mí a que mi vida sea acorde a lo que es la justicia. Em, por eso, quien vive de forma injusta, o sea, que no se comporta como una persona justa, se desconecta del flujo espiritual que viene de todas estas cosas superiores, me refiero a los mundos, la sefirot, y no logra sentirse realizado aunque tenga éxito material. Escuchen eso. No puede sentirse la persona sentirse realizado aunque tenga éxito material. A veces se cree erróneamente que la realización es con el éxito material. Pero curioso que muchas personas que tienen éxito material no son felices, no se sienten realizados, algo les falta. ¿Por qué? Si lo tienen todo, entre comillas. Tienen todo, tienen dinero, tienen todo lo que necesiten, tienen, nada les hace falta, pero experimentan muchas veces un vacío, experimentan una carencia. ¿Pero de qué? Porque obviamente la carencia que están experimentando no es material. Lo material está todo solucionado. Ya, Hashem le ha dado prosperidad. Pero hay algo que la persona misma tiene que hacer y es enfocarse en su alma. Su reinado no es completo si se enfoca solamente en lo material. Por eso, aquel que no se conecta con lo espiritual es aquel que no vive entonces una vida de manera justa. O por lo menos que no procura, aquel que ni siquiera procura vivir una vida de manera justa. ¿Por qué? Porque bueno, de todas maneras, todos nosotros estamos en un proceso de rectificación, con luchas, no somos perfectos, digamos, pero la perfección consiste en esa lucha de tratar de precisamente avanzar y moldear nuestra realización de acuerdo a lo que es justo, no solamente desde el ámbito material, sino desde el aspecto espiritual. Es decir, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos entonces de conexión con Dios, hablamos entonces de la influencia, de esa conciencia de Dios primeramente. Y por eso es que en el proceso de mejoramiento personal, no se avanza a grandes pasos hasta que la persona no se hace monoteísta. O sea, el monoteísmo es un gran paso a la conciencia de Dios y no solamente de Dios, sino de lo que realmente soy, de lo que realmente soy frente a Hashem. Y eso tiene que ver con reconocer entre comillas, mi reinado, mi valor. Y entonces, en la medida que yo conozca eso, puedo empezar a trabajar en esa parte de la autorrealización. ¿Por qué? Nuevamente repito, porque la autorrealización sin una conciencia de espiritualidad siempre va a carecer de algo. Siempre la persona puede lograr mucho, como dijimos, pero se va a sentir vacío. Entonces aquí vemos cómo Malhut, y esto que estoy diciendo no aplica solamente para esta semana, Malhut al final de cuentas, si vamos a hablar, por ejemplo, la semana que viene después en nuestro libro es Netzach, aquí la tenemos, Netzach. Entonces, toda la semana vamos a mirar Gesed, Geburah, todas las Sefirot, pero al final también tenemos Malhut, Malhut de Netzach. Entonces, todo lo que se habló en la semana, al final, en lo que es el Malhut, debería entonces canalizarse todo eso a la expresión de nuestra realización como personas justas, no la realización como profesionales, no la realización como en nuestros proyectos, etcétera, que puede que tengan que ver, pero mientras se disocie eso de lo espiritual, la realización no es completa. Por lo tanto, en la Kabbalah la persona se realiza, entre comillas, o sea, se construye cuando lo que es en su interior se alinea con lo que expresa en el mundo. Eso lo explica la Kabbalah. Si hay ruptura entre lo que piensas y lo que haces, Malhut es como si estuviera vacía, como si la persona viviera con sensación de que algo le hace falta. Cuando no hay esa realización desde el aspecto también espiritual o cuando no hay coherencia entre lo que la persona va aprendiendo y su lucha por en verdad ponerlo en práctica. Por eso
Eh, la persona, el Talmud en Berajot dice, haz que tu temor al cielo sea tan grande como el temor a las personas, o a la carne y sangre. O sea, en otras palabras, gobierna tu vida con conciencia de que tus actos tienen peso real en el mundo espiritual. Entonces, básicamente, esto es una breve introducción de lo que es Malhut, la Sefira de Malhut. Vemos la importancia que tiene. Malhut es importantísima. O sea, sin ella todo lo demás carece de fundamento, por decirlo así. Malhut recibe de todos y entonces ayuda a exteriorizar, ayuda a perfeccionar. Por eso que también en el aspecto antropomórfico, vamos a decirlo así, Malhut se puede entender como la mujer, como el aspecto femenino. ¿Por qué? Porque también el aspecto femenino tiene un poder de completar, un poder de pulir, un poder de cierta forma perfeccionar. Y eso donde se ve a veces en lo que es la procreación de un bebé. El hombre da, pero la mujer recibe una célula y eso termina transformándose en un bebé y después esa persona crece en otro ser, en otra persona. Eso no es casualidad que el proceso biológico sea así, todo tiene una equivalencia en el mundo espiritual. Pues en el mundo espiritual eso es una muestra de decir Malhut completa. Si Malhut recibe, pero no solamente se queda con lo que recibe, Malhut completa con lo que recibe. Y en eso se parece a la mujer. La mujer puede, esa es la grandeza, una de las grandezas de la mujer es que puede completar, puede ayudar a perfeccionar, pero también puede ayudar a destruir, como dice el proverbio, dice eh, la mujer sabia edifica su hogar, la necia lo destruye. ¿Por qué? ¿Por qué habla de la mujer? ¿Por qué no dice el hombre necio? ¿Por qué acaso el hombre no es culpable? No, sí, cada quien es responsable de sus actos, pero ¿por qué resalta la mujer? Porque la Torah es machista, no, por todo lo contrario, está resaltando la grandeza de Malhut, la grandeza de completar, la grandeza de poder recibir y completar. No solamente recibe y se queda con lo que tiene, sino que completa. Entonces, toda esta semana de Tiferet, hoy día, en el día 21 de la reflexión, entendemos o debemos entender cómo todo lo aprendido en toda la semana debe completarse con la acción y eso va a requerir un análisis personal de cada quien, porque cada quien tiene su camino, cada quien tiene sus luchas. Por eso ya ahora sí vamos a leer aquí el libro. Dice, este día es la expresión equilibrada de todos los aspectos anteriores de la semana. Por lo tanto, para que la verdad, o sea, Tiferet, que es la sefira que gobierna en toda la semana, para que la verdad se pueda manifestar en este mundo, tiene primero que interiorizarse en mí. O sea, recibir, interiorizar, reflexionar y poder entonces llevarlo a la acción. Esto tiene mucho que ver con lo que se habló al principio del libro, que todo surgió por una pregunta de alguien que preguntaba, yo como Noahida puedo hacer el conteo Lomer. Y la respuesta ya sabemos que dice sí, no haciendo verajá, porque no le corresponde hacer verajá, porque no es un mandamiento para él. Pero nuevamente, ¿qué sirve contar? ¿De qué sirve esta acción? Se vuelve vacía si no hay una interiorización. Y por eso el aspecto de interiorizar tiene un valor tremendo, porque más allá de pararse y decir, hoy es el día 21 la persona logra interiorizar y eso va a ayudar a completar, va a ayudar a que se manifieste y que se exprese bien en la persona el hecho de entender que como Najida puede también ver una luz de reflexión en cada uno de los días para poder trabajarlas y poder la persona avanzar. Por eso dice aquí, para que la verdad se pueda manifestar en este mundo, tiene primero que interiorizarse en mí, llevarla a la práctica y reconocer la grandeza de Dios en cada uno de los aspectos de mi vida, de la vida. Siendo humilde para poder generar vínculos que permitan una expresión más allá de mí mismo en lo que respecta en ser ejemplo para el mundo y para generaciones futuras. También donde está la grandeza está la humildad. ¿Ya? Entre más grande es una persona, más humilde. El ejemplo es Moshe, que la Torah misma lo llamó humilde.
pero Moshe era grande espiritualmente, era un gigante espiritual, pero la Torah le llamó humilde. Y él también, por su manera que vemos en la Torah, él era humilde, o sea, él no era que se creía, pues, el más importante y todo, era importante sin duda, pero él mismo se mantenía humilde. Y cómo se ve esto también en lo que es Hashem, así como es arriba es abajo, dice la Kabbalah. Entonces, así Hashem también es humilde cuando establece un reinado que es Malhut en el mundo. Cuando él establece leyes y él se ciñe a las leyes que él creó. Cuando él podría decir, bueno, yo soy Dios, esto aplica para todos ustedes, pero para mí no aplica. Yo soy Dios, puedo hacer lo que quiera. No. Allí donde dicen los sabios, donde se ve la humildad de él, de que él también se ciñe de cierta forma a sus propias leyes creadas y ahí vemos la humildad de él. Por eso decimos donde está la grandeza está la humildad y eso se relaciona con la sefira de Malhut también. Por eso dice aquí, siendo humilde para poder generar vínculos que permitan una extensión más allá de mí mismo en lo que respecta en ser ejemplo para el mundo. Una persona que es orgullosa, que es altanera, no es ejemplo. De hecho, la gente lo va a despreciar, no quieren ni verlo, no quieren. Pero el humilde, aquella persona que va haciendo las cosas y que puede ser grande, pero mantiene humildad, pues va a lograr inspirar a otros. El séptimo precepto para las naciones de establecer cortes de justicia está relacionado con la sefirá de Malhut, pero también tiene un aspecto prohibitivo. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el séptimo precepto? Establecer cortes de justicia. ¿Ok? La gente, lo que hemos estudiado ya a fondo, las siete leyes, tenemos que la mayoría son no comer parte de un animal vivo, no robar, no habrá relaciones prohibidas, etcétera. Todo en un sentido de no harás. Pero los sabios explican, también tiene un aspecto de harás, es decir, tiene esa otra faceta, vamos a decirlo así, de un precepto cuando dice no harás, también tiene una faceta o un aspecto que es hacer, tiene un aspecto de acción. Y el séptimo precepto, que es de establecer corte de justicia, es un precepto de acción. Es prácticamente el único que no dice no harás, sino dice harás cortes de justicia. Pero también tiene una parte que hace alusión al concepto de no harás, y es de no corromper la justicia. Por eso tiene un aspecto prohibitivo este mandamiento de establecer corte de justicia y es de no torcer la justicia, de no corromper la justicia. En la medida en que se extienda la práctica, los preceptos najidas y se formen comunidades y vecindarios y esto vaya aumentando, se espera que las leyes a dictaminar sean correctas y no que favorezcan la perversión, como pasa en la sociedad actual y es visto más claramente hacia la agresión sexual y tantos conceptos y géneros y subgéneros, conceptos ideados en la contemporaneidad para justificar de alguna manera los bajos instintos de las personas. Escuchan lo que está diciendo, lo que estoy diciendo aquí. O sea, en la medida que se genere una cohesión, por decirlo así, vecindarios, gente que trate de vivir de manera justa, de manera digna, de manera ejemplar, pues esto va a tener un efecto mundial. De hecho, hay un comentario de la parashá donde habla de la lepra. En segundo busco aquí en libros. Un comentario en el libro de Perlas de Sabiduría Diaria. En este librito, déjame un momentico, lo busco, me acordé ahorita de, de, de esto que cae aquí precisamente. Con respecto a la parashá que habla de la lepra, Nazarat. Aquí, justo lo encontré. Dice, esto está en Levítico 11, perdón, Levítico 13, 6, 17. Dice acá, es una paradoja. Dice, paradójicamente, cuando la aflicción de Sarat se manifiesta en la piel, la persona se vuelve ritualmente impura solo si ésta cubre parte de su cuerpo. Lo pueden leer allá, en ese versículo. Versículo Levítico, capítulo 13, versículo del 6 al 17. Ahí está hablando de la persona que se hace impura, si aparece un cabello así, si tiene una herida no sé cómo, se le pone en observación, el Cohen tiene que evaluar y si el Cohen dictamina que está impuro, entonces está impuro. Allá se está hablando en la Parashat Azria de las manchas de la zarat, de la lepra, aclarando obviamente que no se refiere a la lepra
que se produce, que hoy entendemos se produce por una bacteria. Esta lepra que la ciencia conoce hoy día no se refiere a esto. Acá está hablando de una afección que está mostrando realmente un problema espiritual. Eso es lo que es la lepra que se daba en la época de atrás, y ya obviamente no se da porque dicen los sabios, si se diera esto, hoy todos estuviéramos leprosos, porque realmente lo que mostraba la lepra era algún asunto espiritual que no estaba bien en la persona. Entonces dice acá, allá dice en la Torah, dice que cuando una persona tiene una mancha en parte del cuerpo, se evalúa, como dijimos, se mira qué tipo de mancha, se mira cuáles son las características, pero se vuelve impura, se puede volver impura si se reúnen todas las demás características. Pero, ¿qué pasa si la zarat, la lepra, se expande por todo el cuerpo? Uno pensaría, pues sin duda está muy impura la persona. O sea, si estamos hablando que una mancha hace a la persona impura, pues dijimos, pues, si tiene todo el cuerpo lleno de lepra, pues sin duda, más seguridad, podemos decir que está impura. Pero la Torah dice que no. Esa es la paradoja. Si tiene manchas y se evalúa y se encuentra que es lepra, se hace impuro. Pero si tiene todo el cuerpo cubierto de lepra, dice la Torah, la persona no está ritualmente impura, o sea, está puro. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser si tiene todo el cuerpo cubierto de lepra? Bueno, eso tiene muchas más explicaciones, pero hay una explicación que se conecta con lo que estamos leyendo acá. Y justo el comentario del libro dice así, una luz para las naciones. Dice, si la Zarat ha cubierto toda su carne, no está impuro. Así dice el versículo en Baikra 13:3. Si la Zarat ha cubierto toda su carne, no está impuro. Entonces los sabios sostienen que una de las señales que indican la inminente llegada del Mesías es la constatación de que el gobierno se ha vuelto hereje. Entonces miren cómo se conecta esto con lo que acabamos de leer. Dice, en los tiempos cercanos a la venida del Mashiach, los sabios enseñan que hay varias señales. Una señal es que el gobierno se ha vuelto hereje. ¿A qué gobierno se refiere? Pues a los gobiernos en general, a los gobiernos del mundo. Se han vuelto corruptos. Los gobiernos tienen corrupción. Corrupción, la política tiene corrupción en todas partes. Donde hay un ser humano, hay Yetzer Hará. Y donde hay Yetzer Hará, la persona decide si se deja llevar o de esto o no. Pero al final de cuentas, como sociedad, lastimosamente, en todos los gobiernos hay corrupción. Algunos más corruptos que otros, otros descaradamente corruptos, etcétera. Pero, pero aquí estamos hablando de que el gobierno se ha vuelto hereje. O sea, va a llegar un punto en que va a ser muy obvio, vamos a entender. Dice, alude a esta idea la ley que postula que la aflicción de la zarat cubre la totalidad del cuerpo de una persona, ella no es impura. Podemos considerar que los gobiernos del mundo se volverán, entre comillas, herejes de una de dos formas, de las dos que vamos a hablar. Es decir, hay dos formas que se cumpla esta señal en que los gobiernos se vuelvan herejes. ¿Cuáles son esas dos formas? Tenemos dos formas, una forma negativa y una forma positiva. La forma negativa es que la herejía verdaderamente llegue a afectar a todos los gobiernos del mundo. O sea, literalmente, o sea, esa es la forma negativa, se vuelven gobiernos completamente corruptos, herejes. ¿Qué significa hereje? Herejía generalmente denota en lo que es la relación con Dios, pero aquí estamos a entenderlo también como gobiernos completamente injustos, que subyugan al pueblo, le hacen sufrir, etcétera. Entonces, esa es una manera negativa. Y la forma positiva es que la verdad de la Torah se vuelva tan evidente que se reconozca universalmente que todo gobierno que no se someta a sus leyes será considerado herético. ¿Cómo se entiende esto? Hay dos formas de darnos cuenta de que los gobiernos son herejes, o sea, que son corruptos. En que la corrupción se haga tan evidente, ese es el aspecto negativo, o sea, de una forma negativa, que se haga tan evidente la corrupción que todo para todos sea obvio de que el gobierno se volvió hereje. O la otra forma es que la verdad se haga tan evidente en el mundo que es obvio ver aquello que no va de acuerdo a esa verdad. ¿Se entiende? Entonces,
repito, la forma negativa es que en verdad la herejía, o sea, que la corrupción de los gobiernos sea tan evidente que todo el mundo, pues, es obvio, vamos a decirlo así, para todo el mundo. Hoy día no es tan obvio. Sabemos que hay corrupción, como dijimos, pero en verdad ahí, pues no es evidente. Se oculta dentro de todo lo que son las leyes establecidas. Detrás de eso, pues hay corrupción. Y, pero puede ser tan evidente entonces que se hagan completamente corruptos. Y la otra forma es que dentro de las naciones se haga tan evidente la Torah de Hashem que se hace fácil identificar aquello que no va de acuerdo a la Torah de Hashem. O sea, aquello que va en contra de la Torah de Hashem. Por eso dice el Rebe aquí, tenemos esperanza de que la redención ocurra de la segunda forma. O sea, no que lleguemos a evidenciar y a sufrir la corrupción de los gobiernos, sino que en verdad se difunda tanto la Torah en las naciones, o sea, así como esa lepra que se esparció por el cuerpo de la persona, por todo su cuerpo. De la misma forma, esperamos que se difunda tanto la Torah por las naciones hasta que realmente se pueda identificar con obviedad lo que está mal. Por eso dice aquí, tenemos la esperanza de que la redención ocurra de la segunda forma y rezamos para ello. Por tanto, resulta imperativo que el pueblo judío estimule a las naciones del mundo en el cumplimiento de los mandamientos que les ordena la Torah. Esto que hacemos acá. Cuando el mundo no judío acepte la Torah como única base posible para un comportamiento verdaderamente ético y una verdadera justicia moral, reconocerá y apreciará al pueblo judío como la vanguardia en justicia universal, moralidad y paz. Esto prepara el camino para la máxima redención de la era mesiánica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el libro está diciendo acá, el comentario del Rebe. Y entonces se conecta aquí en lo que estábamos diciendo en ese momento. Dice en el séptimo precepto para las naciones de establecer cortes de justicia está relacionado con la sefirá de Malhut, pero también tiene un aspecto prohibitivo de no torcer la justicia. En la medida que se extienda la práctica de los preceptos noajidas y se formen comunidades y vecindarios y esto vaya aumentando, se espera que las leyes a dictaminar sean correctas y no que favorezcan la perversión, es decir, que se difunda la verdad como la zarat en todo el cuerpo y no lo contrario, que el mal se difunda en el cuerpo. Entonces, esto visto claramente como parte de ese proceso, ¿ok? Eso es lo que vemos del Malhut, la realización, la completitud, la ejecución de muchas cosas. De hecho, también, antes de pasar a las reflexiones, de hecho, también, cuando Hashem él decreta cosas, por ejemplo, ahorita nos acerca el día de Rosh Hashanah, un día de juicio de todas las criaturas. Como dice el Talmud en Rosh Hashanah, cada criatura se presenta en una detrás de la otra delante de Hashem. Entonces viene Rosh Hashanah, vienen decretos. Hashem decreta la vida, la muerte, la enfermedad, la prosperidad, etcétera. Siempre aspiramos buenos decretos. Ok. Esos decretos, ¿dónde ocurren? Pues en lo alto, allá, en las esferas celestiales, los mundos superiores cuando Hashem está juzgando. Ok, pero ese decreto tiene que bajar, tiene que bajar de mundo en mundo hasta que se materialice en este mundo. Así bajan las bendiciones al mundo. Todo lo que viene de Hashem es una bendición. O sea, todo lo que viene de él es una bendición. Pero aquí en Malhut, esa bendición se puede manifestar de una forma oculta, es decir, como algo que aparentemente no es recibido como una bendición, o se puede manifestar como una verdad, una bendición revelada. Eso se tiene que materializar aquí. Esa es la importancia de Malhut y eso vamos a tenerlo claro también para las demás semanas. Ok, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué reflexiones tenemos para interiorizar mucho más todo esto? Precisamente es bueno que la persona se pregunte qué tanto aporta a la comunidad en general en aras de los valores que la Torah establece. Una cosa es que personas, sabemos que hay muchas personas que no pueden aportar a veces en temas económicos, ok, pero no solamente así se aporta. O
sea, no solamente así se aporta, se puede aportar a la comunidad de muchas formas, ¿ya? Con un buen consejo, con un liderazgo, con proyectos, con cosas, con diferentes cosas. También están aquellos que tienen la capacidad, Hashem les da la capacidad de aportar, por ejemplo, en este caso, de lo que hablamos de difusión, de que todo el mensaje de la Torah llegue también a otras personas y muchas otras personas también reaccionen y despierte su conciencia, pues ahí se está aportando a la comunidad en general, se está ayudando a que estas cosas se den. Entonces, la pregunta, si estamos hablando de difundir, de que todo se esparza por el cuerpo, como el ejemplo de la Zarat, por el cuerpo significa las naciones, ¿qué tanto estás aportando? O sea, pregúntate eso, es la pregunta del libro, es la reflexión, ¿qué tanto aportas a la comunidad en general en aras de los valores de la comunidad que la Torah establece? Cada acción, ojo, no, hay gente que yo le escucho decir a veces que yo no puedo, es que yo tal cosa. En verdad, cuando decimos eso, ahí cae esta pregunta. En verdad, no hay ninguna manera en la que puedas aportar en lo que es este proceso de que se consolide, de que se difunda la Torá. Entonces, debes tener en cuenta que cada acción cuenta en la construcción de una sociedad más justa y armoniosa. Nuevamente, saquémonos de la idea el tema de dinero. No se refiere solamente a dinero. Se refiere a que una acción también, lo que yo haga, cómo yo me manifieste, cómo yo ponga en práctica lo que estoy aprendiendo, también ayuda en la construcción de una sociedad justa. Por eso la persona también puede preguntarse, ¿estoy siendo un agente, un enviado, un shelichim, decimos nosotros en Zidut, somos enviados? ¿Estoy en verdad cumpliendo mi misión como enviado de Hashem en este mundo o enviado para también tener un cambio positivo en mi entorno, en mi familia? ¿Promuevo valores de verdad y justicia con mis palabras y actos? La verdadera nobleza se manifiesta al inspirar a otros a vivir con integridad. Hay muchas veces que sin darnos cuenta influimos en los demás. Influimos, ¿verdad? Yo contaba hace mucho tiempo, eh, cuando vivía en Israel, me acuerdo una vez, yo lo conté con las personas que estudiaban conmigo en ese tiempo, algo que viví, me pasó algo curioso. Eh, Israel es muy diferente a Colombia en el sentido que acá la gente tiene que hacerse a un lado, si no, pues los carros, los autos se pueden llevar a la persona. En cambio, en Israel la gente respeta mucho esa parte al peatón, al que va en la calle. Le da el paso, para un momento para que se detiene un momento para que pase, etcétera. Entonces ve uno esos valores, ¿ok? Pero también, por otro lado, a veces de parte de los peatones, de parte de los que van por la acera, por la calle, también a veces entonces no respetan ciertas leyes, por ejemplo, los semáforos. Eh, y se ve muy comúnmente a veces eso de que las personas se saltan semáforos, ¿ok? Por lo menos lo vi en Jerusalén. Y, y recuerdo que venía el Rakebe del tren ligero. Y bueno, como es un tren ligero, no va a gran velocidad, la gente tiende a pasar un poco rápido antes de que venga el tren. Y recuerdo que yo iba a pasar en ese momento y el semáforo cambió para el peatón, se puso en rojo, es decir, yo tenía que detenerme y yo me detuve. Listo, me detuve unos segundos, pero en esos segundos que fueron bastante, eh, digamos, se sintió bastante larguito, yo dije, me da tiempo de cruzar. Y estaba un poco de afán. Cuando yo me detuve, dos, tres personas que venían atrás se detuvieron. Pero yo no me di cuenta, sino cuando yo dije, bueno, me da tiempo de pasar y pasé, los que estaban atrás detenidos también pasaron. Entonces yo me puse a reflexionar, viste, si ellos se detuvieron porque yo me detuve, pero en el momento que yo decidí pasar, el semáforo estaba en rojo, yo debía esperar. En el momento que yo decidí pasar, también ellos decidieron pasar. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. A veces nosotros nos da pena hacer algo y nos detenemos. Pero cuando otro lo hace, como que sentimos el impulso, sentimos ya no estamos solos, entonces vamos a hacerlo. La gente que entonces
roba cosas, dice, no, porque todo el mundo roba. Hay que ser muy astuto, hay que ser, se vuelve, se excusa a veces uno en que todo el mundo hace tal o cual cosa. Por eso, a veces nosotros podemos inspirar a otros cuando menos lo pensamos, cuando menos nos damos cuenta. Siempre hay gente que está siguiéndonos, gente que de pronto por nuestra acción puede cambiar algo o tal vez puede seguir haciendo algo. Por eso dice aquí, la verdadera nobleza se manifiesta al inspirar a otros a vivir con integridad y no se trata de hacerlo, como decía, de ir a convencer a otros, de ir a cambiar a otros. Eso no lo podemos hacer. Si la persona misma no decide cambiar, va a ser muy difícil. Pero lo que sí podemos hacer a veces, sin quererlo, cuando nos ocupamos de cambiar nosotros, entonces generamos una inspiración, inspiramos a otros en ese proceso. Por eso también eso recae en el siguiente punto, que eres ejemplo de conducta para tus hijos. O sea, también ellos están viendo, pueden imitar lo que ven. La mejor enseñanza es el ejemplo. Los niños aprenden observando nuestras actitudes diarias. Pregúntate, ¿mis hijos ven en mí una conducta coherente con los valores que deseo inculcarles? ¿O pasa aquello que dice, ¿y por qué tú haces? Porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá. O sea, en verdad, hay que enseñar también con el ejemplo. Soy paciente, honesto y respetuoso en mi trato con los demás. Ser un modelo de verdad y armonía deja una huella positiva en su desarrollo, o sea, el desarrollo también de los demás. Ahí estamos hablando precisamente de Malhut. Podemos nosotros manifestar esa Malhut, esa cualidad de realización también hacia afuera. Otra reflexión es si eres justo en tu trabajo y correcto en tus decisiones. Entonces, ¿por qué nuevamente el tema de personas que están por debajo de uno? O sea, en este caso, trabajadores. En el caso anterior, hijos que están debajo, entre comillas, de los padres, es decir, que están bajo su autoridad. Entonces, ahí es donde tú también puedes ser ejemplo, inspirar. Entonces, pregúntate en el tema de trabajo, ¿eres justo en tu trabajo? ¿Eres justo con tus trabajadores y correcto en tus decisiones? ¿Eres justo? Ya, me acuerdo una vez también cuando yo trabajaba como ingeniero en una ciudad de acá de Colombia, en una empresa, me acuerdo que después de que era una empresa, empezó pequeña, digamos, ya estaba pues creciendo un poco más, pero los pagos los hacían en efectivo. Y llegaba el fin de mes, los trabajadores terminaron de su labor y a veces estaban ahí abajo, o sea, abajo esperando pues que les fueran, llegara una hora para pagar. Y yo me acuerdo que yo hablé con el gerente y yo le dije, no me parece justo que ellos tengan que esperar ahí varias horas a que les paguen. Terminaron su hora de trabajo. Entonces, pues, ¿para qué hacerlos esperar? Que se vayan para sus casas, que reciban lo que van a recibir. Y me decía el señor, no, lo que pasa es que estamos esperando a varios mensajeros que traen dinero. Yo le decía, sí, pero no me parece que se deben hacer las cosas así, porque si se sabe que viene pago de nómina, pues entonces hay que buscar la manera de tener ese dinero. Y después que llegue el otro se completa, pero no me parece correcto, decía yo, que ellos que trabajaron se queden ahí esperando un dinero que ya se lo han ganado. Entonces, en ese aspecto, yo traté de ser como jefe, digamos, jefe de producción. También uno aboga, por decirlo así, por su gente, pero lo hace sin que ellos se den cuenta. O sea, no lo hace frente a ellos muchas veces porque también a veces pues eso puede hacer que digamos, se van a quejar de otras cosas que en verdad no tienen razón, sienten que de pronto están, como les digo, de pronto este punto se manifiesta, entonces se aprovechan, vamos a decirlo así, se aprovechan de las situaciones. Pero uno debe ser justo en el trabajo. Me acuerdo también una vez una persona que me dijo, Rabino, puse un negocio, quisiera que fuera mi negocio y nos dé una bendición para que todo salga bien. Y yo les dije, primero que todo, la mayor bendición la pueden causar ustedes siendo justos con sus trabajadores.
pagando como debe ser, atendiendo y haciendo las cosas como deben ser. Eso es la bendición, dije yo. Yo puedo ir para conocer y me gustaría conocer el negocio y todo, pero la mejor bendición la causan ustedes mismos, yo lo que estamos hablando. Cuando la persona es justa, cuando la persona manifiesta eso que está aprendiendo, se vuelve también, así como Malhut de recipiente, se vuelve un recipiente entonces de bendiciones de Hashem. Como dicen los sabios, a veces comentan que si Hashem, si una persona agradece inclusive por las dificultades, entonces Hashem dice, oye, esta persona agradece hasta en dificultades, pues le voy a dar razones para que agradezca también y no que no sea por dificultades. Entonces, es una pregunta de reflexión. ¿Eres justo en tu trabajo? ¿Eres ejemplar? ¿Eres correcto en tus decisiones en este ámbito del trabajo? La justicia y la integridad no se limitan a los grandes actos, sino también a las pequeñas decisiones cotidianas. Pregúntate, ¿cumplo todas mis responsabilidades laborales con honestidad? ¿Trato a mis colegas con respeto y equidad, igualdad? Actuar con rectitud en el trabajo refleja la manifestación de Malhut de Tiferet, o sea, la realización o la manifestación de la verdad en la vida diaria. Lo que decía que también eres justo con tus empleados, pagas a tiempo, un líder justo reconoce la dignidad de cada persona. Si tienes empleados o colaboradores, pregúntate, ¿cumplo con mis compromisos y pago de manera puntual y justa? ¿Valoro y respeto el esfuerzo de quienes trabajan conmigo? La verdadera nobleza se demuestra en el trato equitativo. También otra reflexión es, ¿eres agradecido con aquellos que te enseñan? ¿Cómo se lo demuestras? La gratitud fortalece los vínculos y reconoce el valor del conocimiento recibido. No hay peor cualidad que la ingratitud, ser desagradecido. En verdad es una de las peores cosas que un ser humano puede tener. De hecho, los sabios nos dicen, ¿qué le podemos dar nosotros a Hashem? ¿Qué le podemos dar? Ni siquiera a nuestros rezos él necesita la verdad, porque no es que si no le rezamos algo le afecta a él. ¿Qué le podemos dar a Hashem? Lo único que el ser humano le puede dar a Hashem es gracias. La gratitud es algo realmente que en verdad le podemos dar a Hashem. Y lo contrario a eso, o sea, la ingratitud o ser desagradecido es una de las peores cualidades que el ser humano puede tener. Por lo tanto, incluso con el tema del por qué con lo que te enseñan, porque estamos hablando de adquirir un conocimiento de Tiferet, del Emet, de lo que es la Torá. Entonces, eres agradecido con esto que te enseñan, cómo se lo demuestra. La gratitud fortalece los vínculos y reconocer el valor del conocimiento recibido. Expreso mi aprecio a quienes me han guiado y enseñado. Busco maneras de retribuir con respeto y reconocimiento. La humildad para valorar el aprendizaje es una expresión de nobleza y espiritualidad. Esto es también importante en lo que tiene que ver con la manifestación de nuestra realidad, de lo que realmente somos. El aspecto de retribuir, de ser agradecido, diferentes formas, me refiero porque también uno aprende no solamente por ejemplo, del rabino, también aprende de una persona, como vamos a ver, también se puede aprender, también el rabino puede aprender de los alumnos. ¿Respetas la unión matrimonial y te alejas de todo aquello que puede ser una tentación? Como escuché una vez a un rabino que decía, la idea no es ser policía de nadie, sí, pero precisamente para Shoftim se enseña que debemos establecer nosotros policías, es decir, nosotros mismos ser cuidadosos y establecer nuestros propios policías, es decir, nuestras propias barreras para alejarnos de todo aquello que puede ser malo tanto para mí como para otro. En el aspecto acá de la unión matrimonial, la persona en verdad tiene la capacidad de mantenerse firme esa verdad, no solamente la verdad de que está en un matrimonio, sino la verdad de que delante de Hashem está eh, casado con esa persona y también dentro de lo que es la verdad de la Torah hay provisión con respecto a lo que es la infidelidad. Entonces, allí la persona puede preguntarse, ¿respetas la unión matrimonial y te dejas de todo aquello que puede ser una tentación? La fidelidad es una manifestación del respeto y compromiso. La pregunta también, ¿estoy protegiendo la armonía de mi relación de pareja?
Evito situaciones que puedan comprometer mi integridad y generar desconfianza. Ser fiel no solo fortalece la unión matrimonial, sino también refleja el compromiso con la verdad. O sea, la manifestación, como decía, de la verdad en lo que es Malhut también se equivale a entender cuál es la realidad, nuestra realidad y saber respetarla. También podemos analizar esto o reflexionar sobre el respeto a las mascotas, a los animales en general, que también tenemos un precepto de no causarle sufrimiento a los animales. Eh, Eres justo con tus mascotas, les provees un alimento en el momento adecuado, ya que está dicho que la persona, lo aprendemos de Noah, que antes de sentarse era a comer él, siempre le daba alimento a los animales. Entonces, también eso es justicia con las demás criaturas. El respeto por la creación también incluye los animales bajo nuestro cuidado. Es decir, todo esto que estamos hablando, toda la manifestación, toda la realización, todo lo que podemos ser, lo que podemos nosotros exteriorizar, no es solamente con las personas, sino con toda la creación. Esto incluye obviamente a los animales y mucho más los animales que están bajo nuestro cuidado. Por eso la persona se debe preguntar en este día de reflexión: ¿cumplo con mi responsabilidad de cuidar, alimentar y tratar con compasión a mis mascotas? La nobleza se manifiesta cuando extendemos nuestra sensibilidad y empatía a todas las demás criaturas. Y por último, tienes en cuenta la dignidad del prójimo antes de hacerle ver algún error. Es decir, eres de las personas que en aras de la verdad puedes hacer daño a otras personas, o en verdad te sensibilizas con la verdad del otro también. Entonces, corregir a alguien con amor, respeto, es un acto de verdadera nobleza, la de Malhut. Y pregúntate, ¿mis palabras construyen o hieren? ¿Estoy guiado por el deseo de ayudar o por la necesidad de demostrar que tengo la razón? La corrección efectiva es aquella que preserva la dignidad del otro y promueve el crecimiento mutuo. Ok, ahí terminamos la semana de Tiferet. Quisiera saber si tienen, vamos a hacer un espacio aquí de preguntas, de socialización. Si tienen algún comentario, pueden levantar la mano. Un segundito aquí, pauso mm, compartir pantalla para poder verlos acá. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat también o pueden levantar la mano si quieren decir algo. ¿Ok? Dice acá Edgardo en el chat. ¿Se puede decir que los que son materialistas viven en Malhut dentro de Malhut? No, o sea, yo creo que podríamos decir que obviamente eh, están desequilibrados en Malhut. Eso podemos decir, ya. O sea, están desequilibrados en Malhut significa que están enfocados, vamos a decirlo como el ejemplo que decíamos, el tema del reinado, o sea, mi reinado, mi vida, lo que yo estoy haciendo, mi entorno, lo que yo estoy construyendo. Entonces están desenfocados porque creen que todo lo material es su reinado. Pero como dijimos, eso tarde o temprano o incluso en el transcurso siempre va a generar vacíos. La persona va a sentir que le falta algo. Vemos gente, pueden buscar historias. Hay gente que es millonaria, tiene un montón de dinero y siempre algo les falta. Y hay historias de personas que después de muchas situaciones, se han vuelto benefactores de muchas causas sociales, etcétera, porque algo les faltaba. Entonces ahí se conecta con lo espiritual, en el momento que entienden qué quieren dar, ¿verdad? Qué quieren dar de lo que tiene, que, que pueden compartir. Entonces eso muestra allí que la conexión no está solamente en lo material. Por lo tanto, una persona que es materialista, entiéndase materialista como una persona aquí que está enfocada en lo material y perseguir el dinero y buscar dinero, etcétera, y deja de lado lo que es también su alma. Obviamente, podríamos decirlo que está desenfocado en lo que es la sefira de Malhut, está desequilibrado, está Malhut distorsionado. Su reinado no es completo porque está desconociendo la otra parte de lo que es su reinado, que es lo espiritual. ¿Ok? Pero hablar de Malhut entre Malhut, como si hablar de pronto una sefira dentro de otra, no podríamos decirlo así. ¿Ok? Dice aquí Shulamit del libro Las Perlas, ¿dónde se puede comprar? Pues eso en la editorial
eh, Keot, creo que es. Un segundo. Sí, editorial Keot. Son librerías de Argentina. No sé si en Amazon lo pueden conseguir. Puede ser que algunas judaicas de Estados Unidos se consigue. No sé si hay judaicas en Chile, de pronto se puede conseguir. Pero bueno, en judaicas hay que buscar lo más cercano. Pronto el Shulamit está en Chile, entonces yo sé que en Argentina se consigue, pero no sé el tema de importación o exportación de libros desde Argentina a veces sale costoso. No sé qué tan costoso es a Chile, pero lo mejor sería mirar si en Chile se puede conseguir en alguna judaica. Y si no, en Amazon. Hay que mirar en Amazon si también está allí. Dice por acá Ana Hernández, dice Raba, en cuanto al tema de ser bondadosos con los animales, ¿podemos hacer plegarias por ellos para que se sanen? Sí, claro, claro, no hay ningún problema de pedir por la curación de otras criaturas, precisamente es parte de eso que estamos diciendo, o sea, de ser bondadosos, de ser cuidadosos con los animales e incluso no causarle sufrimiento. Está en el tema de la ley de Shabbat, que si un animal, por ejemplo, una vaca, está sufriendo porque de pronto tiene mucha leche y está prohibido ordeñar el Shabbat, pero en un caso así se permitiría para aliviar el sufrimiento del animal, en un caso extremo como ese. Entonces estamos pensando que es importante preocuparnos por ellos. Y si se puede rezar, creo que sí, no hay problema. No hay problema por eso. Dice por acá, levantó la mano Shulamit. Adelante, Shulamit. Buenas noches, Sí, Shalom, buenas, ¿cómo estás? bendiciones. Bien, gracias al Eterno. Gracias. Mire, a ver, por lo que yo entiendo, todos tenemos las Sefirot dentro Ujú, de uno. Estamos hechos de las Sefirot. ujú, El tema aquí que uno tiene que equilibrar, ¿no es cierto? Para que funcionemos de la mejor forma. ujú, Y para eso tenemos que darnos cuenta y ser conscientes, conocernos, ujú, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, ver en qué nos equivocamos, en qué tenemos que mejorar. O ujú, sea, digamos que en eso se basa. El tema está en que para llegar a eso tenemos que equivocarnos. ujú, Tenemos que equivocarnos, tenemos que cometer errores, tenemos que pasar las dificultades, o sea, tengo que ser egoísta, no es que digamos que tiene que ser como una obligación, pero si yo ujú, no soy de esa forma, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta el error que estoy cometiendo? Porque de pronto yo puedo ser egoísta y digo, no, o sea, como si yo, porque uno no se da cuenta. A ujú, menos que uno sea egoísta y la otra persona te diga, oye, que eres egoísta. ujú, ¿Me ujú. entienden la idea? Sí, sí. Entonces, es sumamente difícil, difícil. Yo veo que es difícil para nosotros que estamos aquí. Uno lo ve cuando no estaba aquí viendo estas cosas, tomando esta conciencia, el estudio y todo. Yo siempre le he dado gracias al Eterno por todas las cosas, aunque mi vida no ha sido fácil, pero sé que para nadie tampoco es fácil. Pero siempre he pensado que no me gusta este mundo por muchas cosas, o sea, como que uno se encuentra mucha crueldad, poca bondad y un montón de cosas. Ujú, Pero, y sin embargo, le doy gracias al Eterno por haberme dado la oportunidad de estar en este mundo. No sé si me ujú. entienden. Sí, te entiendo. Ujú, Porque, entiendo de que tengo que pasar dificultades, que el mundo, que nosotros hemos creado este mundo porque Dios así no lo quiso. Nosotros lo ujú, hemos llevado a este punto, pero también le hemos llevado a o sea, las cosas que están sucediendo porque también tienen que suceder otras. ujú. Sí. Eh, Entonces, lo que dice usted, uno le da gracia
y le pide que no te gane el desánimo, pero ir complementando o equilibrando esta sefirot, sobre Ujú, todo como se está hoy en día viviendo el mundo, porque creo que como que esto es como un embudo. Yo ujú, recuerdo el día de que a lo mejor, o sea, de hecho no estaba estudiando la sefirot, pero de ujú, cierta forma era más feliz porque estaba en un nivel que no estaba consciente. ujú, Entonces, uno va avanzando en este embudo, ¿no es cierto? Donde ahora tú sabes a dónde tienes que llegar, ¿cierto? ujú, Pero uno a veces dice, oye, antes como que era más feliz porque no te dabas cuenta de esto y uno se va dando cuenta de que el mundo está cambiando rápidamente, ujú, o sea, que las cosas se están poniendo más difícil cada día. Entonces, ujú, estamos en esto, que tenemos que equilibrar la sefirot justo en el cuello. ujú. En Tiferet, exactamente. Así es. Mira que dentro de lo que tú comentas hay muchas cosas interesantes para resaltar. Por ejemplo, eh, es una realidad lo que dijiste hace un momento de que para aprender o para darse cuenta uno de ciertas cosas, tiene que cometer errores, tiene que vivir ciertas cosas. Es una realidad en cierta forma, pero en otra no. ¿En qué es una realidad? Porque sí, pues de cierta forma muchas veces hasta que no nos pasen ciertas cosas no nos damos cuenta, no nos hacemos conscientes. Pero la palabra tiene o tenemos que ser tal cosa o tenemos que eso solamente pasa cuando no hay una conciencia divina. O sea, cuando nosotros es a través del hecho, del hecho de chocarnos, del hecho de que otros nos hagan ver las cosas o de que nos pasen tal o cual situación, eso precisamente es la vida normal, vamos a decirlo así, de la mayoría de la gente cuando no tienen no han desarrollado una conciencia divina. ¿Y qué se entiende por conciencia divina? En la medida que yo me hago consciente de Dios, de su palabra, o sea, de lo que es la Torah, los consejos de los sabios, la persona ya puede evitar errores, puede de pronto incluso analizar las cosas que hizo antes por no tener tal o cual conocimiento. Entonces, sí, es cierto que la persona puede vivir y así se da cuenta. Yo diría que eso es lo normal cuando la persona no ha despertado realmente su conciencia divina y su conocimiento de Hashem y de su alma. Pero eso cambia realmente cuando la persona interioriza eso. Eso lo explica el libro Cada para las Naciones, el tema de la conciencia, de cómo se desarrolla, etcétera. Pero cuando la persona ya se va haciendo más consciente que todo lo que estamos estudiando aquí, que todo lo que se ha estudiado en otras cosas, cuando se estudia pronto Pirkei Avot, cuando se estudian libros como Hacia una vida plena de sentido, cuando se estudian todos estos libros, la persona tiene otro tipo de conciencia hacia la vida. Y no necesariamente entonces tienes que vivir las cosas para aprender de ellas, sino que ya aprendiste a través de la sabiduría milenaria de la Torá, la sabiduría infinita de la Torá, dentro de lo que has podido aprender y obviamente tu comportamiento, tu pensamiento, tu forma de actuar, tu forma de hablar, se va a cambiar un poco y tomas correctivos. Pero como precisamente seguimos en ese proceso de perfeccionamiento, a veces otra vez caemos en ciertas cosas. Va a haber momentos en que sí, a pesar de todo eso, siempre nos damos cuenta de ciertas cosas cuando suceden. Eso en cierto punto, no necesariamente tenemos que vivir las cosas para poder darnos cuenta, sino que lo que se espera es que al desarrollar la conciencia, el estudio, el manual de vida, que es la Torah, en sus diferentes libros, pues yo pueda entonces cambiar esa forma de actuar y no solamente tomar correctivos, sino prevenir. Eso es de un aspecto. Lo otro que tú dices, eh, digamos que sí, digamos que tú desarrollas esa capacidad de interiorizar y reflexionar de ti mismo, de los actos, de las cosas, del mundo, de la vida. Digamos que antes la persona que no estaba en el monoteísmo, que tenía su vida precisamente como en muchas otras cosas, no tenía este tipo de conciencia, entonces prácticamente no está pasando por la vida, pero no está analizando muchas cosas. Ahora se,
nuestra mente trabaja mucho más constantemente en por qué pasa esto, en por qué me equivoqué, ay, mira, tengo que corregir esto, ay, mira, descubrí tal cual cosa, no me he dado cuenta de esta cualidad de mí, o por qué el mundo, por qué estas cosas, por qué los sufrimientos, por qué tal cosa, ¿viste? Esto es gracias a que se despertó una conciencia. Pero, pero en eso también hay que meterle un poquitico de Gesed. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente está constantemente, vamos a decirlo así, rumiando pensamientos, eso nos puede afectar. Nos puede afectar cuando, cuando precisamente eh, llegamos a cosas que no logramos entender y cuestionamos y decimos por qué así y tal cosa. Entonces, de alguna manera, pensar mucho en este tipo de cosas, en este tipo de cosas interiorizando también, o en por qué de ciertas cosas de cómo Hashem maneja el mundo, puede ser bueno cuando logramos entender, cuando logramos avanzar, pero también puede ser negativo cuando todo ese manojo de pensamientos juegan en nuestra contra y en vez de ayudarnos a crecer, nos hunden en momentos de tristeza, nos hunden en momentos de desesperación, etcétera. Es justo algo parecido al que estábamos hablando este Shabbat. Compartía con alguien en la mesa Shabbat que decía que precisamente que no entendía por qué Sara, nuestra matriarca, siendo que tenía profecía y como dicen los sabios, tenía una profecía mayor que la de Abraham, por qué se dio a Agar para que tuviera hijos con Abraham y de ahí surgieron los ismaelim y de ahí están los árabes, los musulmanes, etcétera. Y decía, si Sara no hubiera hecho eso, no existieran los musulmanes, decía esta persona. Entonces, yo le decía, ¿cómo estamos seguros de eso? ¿Cómo estamos seguros de que, primero, cómo estamos seguros de que ella no sabía? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo estamos seguros de que si ella no lo hubiera hecho, Hashem no hubiera venido, no hubiera hecho hacer este pueblo venir por otra forma? Porque todo lo que está en este mundo cumple una función. Todo, todo, todo. Nada sobra aquí. Entonces, y nada pasa por casualidad. Que no logremos entender muchas cosas, está bien. Yo le decía, por ejemplo, pensemos en el caso de un rey, que se me olvida el nombre, voy a averiguar para aprenderme bien el nombre, de un rey judío que no quería tener hijos porque vio en una profecía que Ezequías, creo que me dice que mi esposa, que no quería tener hijos porque él vio en una profecía de que su hijo iba a ser un malvado. Y Hashem manda al profeta a reprenderlo porque él se está muriendo y le dice, profeta, si no cumples tu precepto de tener hijos, entonces vas a morir. Y él le dice, pero es que yo vi en una profecía que mi hijo iba a ser un malvado y él le dice, bueno, pero esas no son tus cuentas. O sea, tú cumple tu obligación, lo demás es cuenta de Hashem. Y bueno, al final, para resumir la historia, al final el profeta le dio a su esposa como, a su hija como esposa, perdón. Y él tuvo un hijo y realmente el hijo que tuvo fue el rey Menashe, uno de los reyes también que fue bastante malvado, digamos, y metió idolatría al templo, muchas cosas. Y efectivamente se cumplió lo que él había visto, pero, pero por lo menos él logró verlo. Nosotros no logramos ver los planes de Hashem. Nosotros no logramos entender a veces las cosas. Pero cuando entendemos que todo, aunque yo no lo entienda, viene de Él, voy a tener la capacidad de apartar ciertos pensamientos que no me ayudan en nada. Esos pensamientos que rumiamos, como decíamos, que no me ayudan en nada. No voy a llegar a una solución, no voy a llegar a comprenderlo. Mejor me ocupo de aquellos que realmente sí me van a ayudar a mejorar, me van a ayudar a comprender ciertas cosas. Yo creo que eso hace difícil, como tú decías, la, la situación ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una conciencia. Ahora sí nos preguntamos, ahora sí, entre comillas, filosofamos, analizamos, tratamos de entender. Ok, pero hay que tener cuidado que eso no nos juegue en contra y entonces nos afecte nuestra emuná, nos afecte nuestra emoción, sino todo lo contrario, que nos ayude a crecer. Si algo detectamos que no me está ayudando en nada, mejor apartar. Mejor apartar esos cuestionamientos porque no vamos a entender nada. Ahora sí, esa es una de las grandes preguntas, clásica pregunta. El mundo parece injusto. El mundo, en verdad, como pensemos, pensemos en la Shoah, pensemos en la destrucción de los dos templos, las cosas que pasaron, pensemos en lo que pasó el 7 de octubre en Israel, una masacre, cosas horribles.
Y así están pasando muchas cosas horribles en el mundo mientras hablamos nosotros aquí. Pero la pregunta que por lo menos debe surgir en nuestra mente es, ¿no hay un propósito en esto? Debe haberlo. Sin duda lo hay, porque Hashem nada hace como que sobre. O sea, todo tiene un propósito. Lo que yo no sé es cómo ahí funciona el asunto. Entonces ya eso se sale de mi raciocinio, de mi inteligencia, de mi capacidad de entender y por lo tanto no me ocupo de eso. Y mi función o mi obligación, tal como rey Ezequías, es cumplir mis votos, mantenerme firme con los principios de fe, Hashem es uno y él dirige el mundo, todo lo demás. Entonces ahí es donde está el reto de mantenernos en esa conciencia divina también. Ok, gracias, Shulamit, por el comentario y la verdad que es parte del proceso, la verdad que es mucho más difícil. Y una cosa también, la persona que me comentaba esto que les comentaba hace un momento, es una persona que también muchas cosas le ha tocado duro en la vida. Todos tenemos dificultades, todos tenemos retos, la vida no es fácil, pero sí es verdad de que para algunos es más difícil que otros, eso sí es verdad. Las cosas son más difíciles, etcétera. Y yo me he dado cuenta que generalmente estos cuestionamientos, como el que tú comentabas y tú misma lo dijiste, surgen de las personas que no han tenido una vida fácil. Y tú misma lo comentaste. No te ha tocado fácil y tú me has comentado muchas cosas internamente. Y obviamente sí, no ha sido fácil. Pero, pero yo creo que parte de la cura, por decirlo así, el bálsamo dentro de todas esas dificultades que Hashem ha puesto por X y Y motivo en la vida de cada quien, es entender lo que tanto decimos, todo ha sido para bien, ok, Hashem, o por lo menos agradecer como tú lo haces, pero tratar de forzarnos en lo que nos corresponde. Pero sí es curioso de que las personas que hablan del mundo y las justicias del mundo son personas que han sufrido mucho y nadie puede negar el sufrimiento que han tenido. Pero ahí es donde la persona en sus reflexiones, lo que estamos hablando de ser, bueno, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué me toca hacer? De pronto esto tengo que vivirlo, no sé por qué, cosas que trascienden, eh, digamos, conocimiento de esta vida. Pero lo bueno de todo es que nunca nos podemos resignar y decir, bueno, esto es lo que me toca y esto es lo que me toca aguantar. No, siempre podemos apelar a la misericordia divina y siempre podemos apegarnos a que Hashem tiene el poder de cambiar juicios, tiene el poder de cambiar sufrimientos, tiene el poder de ablandar las cosas. Y por eso lo que nos enseñan los sabios en Berajot es que el agradecimiento logra, en verdad, logra darle vuelta a estas cosas que se reciben, que son bendiciones, dice la Kabbalah, pero que se reciben de una manera oculta y por eso no las recibimos con alegría, porque no son percibidas como algo bueno. Pero al final de cuentas sí se puede transformar un poquitico y apegarnos al tema de misericordia de Hashem. Dice por aquí, Sunet, voy a leer un poquito antes de continuar. Dice, ahora tenemos conciencia espiritual, antes no, gracias a la luz de la Torah, así es. Ahora nos hacemos responsables de nuestros actos, así es, a través de nuestros parámetros. Dice Edgardo, ese rey Ezequiel es fuerte, no debió revertir con plegarias esa profecía. Muy buena pregunta, Edgardo. La pregunta que yo haría, como dicen que cuando le preguntan a un judío te responde con otra pregunta. La pregunta que yo haría es, ¿y en verdad puede revertirlo? ¿En verdad puede cambiarlo? O sea, es lo que estoy diciendo. Mira, Hashem, Es como un la persona, decreto, Rabino, disculpe. sí, Como, ¿cómo, como cómo? revertir un decreto. Que es como Pero es revertir que, un decreto. sí, pero es que aquí no hay un decreto. O sea, aquí es la forma en que Hashem conduce el mundo. No lo veamos como algo negativo en su vida, como un decreto negativo en su vida. No, él tenía que traer hijos al mundo. La pregunta interesante aquí, ¿por qué Hashem le hizo saber eso? Porque él lo supo por Nebuá, por profecía. Entonces, ¿para qué Hashem le hace saber eso? Esa es la pregunta interesante. Los sabios nos dicen a nosotros, en la Torá, en el Talmud, enseña que cuando Hashem nos hace conocer, sobre todo cuando hablamos de los sueños, dice, cuando Hashem nos hace conocer algo es porque tenemos la capacidad de aprender de eso. Y algunas veces podemos cambiarlo, tal cual como tú dices, algunas veces. Pero en este caso, Hashem le hace conocer lo que va a pasar y después envía al profeta a reprenderlo porque no hace lo que tiene que hacer.
Entonces yo lo que veo aquí, mirando más allá de eso, viendo una escena, yo lo que Hashem le hace conocer algo para después, hacerlo entrar en conflicto, para ponerlo a prueba, por decirlo así, y después le envía la solución, le envía la medicina al profeta que lo reprende y le dice, mira, no importa que lo vistes, a fin de cuentas tienes que hacerlo. Entonces, sin duda aquí para mí hay una prueba de Hashem. Hashem le permitió verlo porque algo estaba probando en él. ¿Y por qué probarlo? No una prueba como quien dice, como que Hashem nos prueba para ver cómo vamos a actuar. No, muchas veces nos está ayudando a rectificar cosas en las cosas que estamos viviendo. Cosas que no logramos entender, cosas que yo no puedo decir. No, es que esto le pasó a Ezequías porque su vida pasada fue esto y esto y esto. En verdad, muchas veces no sabemos eso. Y si hablamos de vidas pasadas de algunos grandes sabios, es gracias a cabalistas que revelaron ciertas cosas, pero más allá de eso, no. Entonces, en verdad, no lo podía revertir. Hay cosas que no se pueden revertir, pero curioso que Hashem le hizo verlo, a pesar de que no podía cambiarlo, de pronto porque tenía un trabajo con el que hacer. Y dice aquí, si Disculpe, todo está calculado. Sí, dime. Rabino, disculpe, ¿se puede decir entonces que el rey Ezequías estaba violando un precepto de que es el precepto de tener hijos y Ujú. mandó al profeta para que el profeta corrigiera esa transgresión? Se puede Sí, decir. digamos que el único que podía corregir eso no era el profeta, era el mismo rey. Porque pensemos en el otro caso, en el otro mundo paralelo, digamos, donde rey Ezequías diría, no, yo no quiero tenerlo, tiene libre albedrío. Él pudo no escuchar las palabras del profeta y pudo morirse y no tener a este hijo. ¿Ok? Pero al final de cuentas, él hace teshuvah. Él reflexiona y aún a sabiendas de lo que pasaba, decide tomar a la hija del profeta y tomarla por esposa y tener hijos. Entonces aquí vemos Teshuvah. Entonces, ¿qué estaba haciendo Hashem con este rey? ¿Por qué ponerlo en esa situación? No lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé. Yo no he estudiado, no he leído algún comentario, no me puedo poner a adivinar, no me puedo poner a especular. Especular podría ser muchísimo, porque todos somos inteligentes y podemos empezar a razonar. Pero qué estaba haciendo, no lo sé con certeza. Pero sin duda aquí había un trabajo que Hashem tenía con ese rey y de eso que está escrito podemos aprender precisamente nosotros, por lo menos saber que nada pasa sin un propósito, aunque lo conozcamos o no. ¿Ok? Y Muy, bien muy, malo muy que era buena el rey, pregunta. disculpe, disculpe, Ujú, Rabino, que era demasiado malo que mandó a matar al profeta Isaías, que era su ujú, abuelo. O sea, fue ujú. demasiado malísimo el rey Manasseh. Claro, y yo me preguntaría, en verdad, esa alma, hablemos de Rey Menashe, esa alma no iba a venir al mundo. O sea, te digo, Hashem conduce su mundo a donde él quiere. Y eso no violenta el libre albedrío de cada quien, pero él tiene un propósito de llevar el mundo a la Geulá. Y hablando de almas, él tiene un propósito de que cada alma descienda a este mundo. Toda alma tiene que venir. Almas difíciles, almas malvadas, almas como sea, pero toda alma tiene que venir. Y todas cumplen un propósito. Entonces, sea como sea, Hashem las va a hacer venir a este mundo. Y nosotros hablamos de esto porque fue un caso conocido, pero ¿cuántos desconocemos? Y obviamente no podemos hablar de ello porque precisamente no conocemos. Así es. Bueno, vamos a seguir aquí. Nos quedan 30 minuticos. Voy a adelantar aquí un poquitico con la primera. Creo que nos alcanza. Sí, creo que alcanzamos a compartir el día 22. Y para terminar, tengo unas pequeñas historias asídicas que se relacionan con lo que estamos estudiando el día de hoy. Me gusta este espacio de preguntas, buenísimo, buenas preguntas los que participaron, ayudan precisamente a, a fundamentar bien muchas cositas y sí, esa es la idea. Un segundito, busco aquí. Estoy. Bien, ahí estoy compartiendo. Ahí se ve el documento, ¿cierto? Bien, tenemos el día 22. Ok, mire, la semana que entramos, esta semana, es una semana.
que yo creo que nos va a ayudar muchísimo dentro de lo que estábamos diciendo. Cada quien tiene su lucha, cada quien está en su batalla, en su pelea, en su tratando de a salir adelante con sus dificultades, con sus sufrimientos, etcétera. Cada quien, unos más, otros menos, pero todos estamos de alguna manera eh, sufriendo, vamos a decirlo así. Tenemos dificultades, todos. El mundo fue creado para eso. Y eso hay que entenderlo. Fue creado para ponernos, para ayudarnos a refinar y por eso las dificultades. Por eso esta semana de Netzach, la semana que tiene que ver con lo que es resiliencia, lo que es con victoria, los logros, lo que es superación, lo que es compromiso. Todo esto es una semana buenísima para reflexionar en general sobre nuestra labor como seres humanos y poder nosotros de alguna manera, aquí lo que estamos diciendo, tomar un conocimiento para poder mantenernos en esa lucha con resiliencia, salir adelante. Tenemos entonces el día 22, que es la primera sefirá de la semana, Geset, Geset de Geburah, perdón, Geset de Netzach, que es cómo vemos la bondad o el amor en la resiliencia, en la superación, en el compromiso. Tiene que haber amor. O sea, tenemos que no ser tan duros en ese proceso de lucha, en ese proceso de tratar de supervivir, de sobrevivir, en algunos casos, por eso digo supervivir, porque algunos casos muy difíciles, la verdad. Pero si yo, además de que ya el mundo es duro para mí, en mi vida, en las cosas que a mí particularmente me ha tocado vivir, sumado a eso también yo soy duro conmigo mismo, pues qué difícil. ¿Sí me entiendes? O sea, qué difícil va a ser todo. Va a ser redoblado el asunto. Por eso necesitamos ablandar un poco esto con amor, con el amor a nosotros mismos, con el amor de entender muchas cosas. Entonces, eso es importantísimo en lo que tiene que ver con el compromiso y superación, porque si somos muy rígidos, si somos muy duros, eh, nos vamos a fracturar, nos vamos a quebrar. O sea, en verdad va a ser muy difícil. Por lo tanto, con este día, la superación y compromiso son en sí cualidades muy valiosas. Sin embargo, como todas las cualidades pueden corromperse y manifestarse de una forma dañina, tanto para el individuo como para aquellos que lo rodean. Cuando una persona pasa por encima de los demás buscando trabajar y cumplir sus metas, estamos ante una corrupción de la cualidad de superación de Nelsa. O sea, aquí no se cumple eso del fin justifica los medios. O sea, no se, ni aquí ni en ninguna parte de la Torah. O sea, el fin no justifica los medios. Ah, yo logré esto, pero pasé por encima de este, le robé al otro, le hice. No, aquí, si en verdad es justo, aquí no se aplica en la vida de un justo, en la vida, según la Torah, no aplica este tema de el fin justifica los medios. Por lo tanto, cuando se corrompe muchas veces esa superación, esas ganas de salir adelante, cuando pasamos por encima de otros. Por eso dice aquí, cuando una persona pasa por encima de los demás buscando trabajar y cumplir sus metas, estamos ante una corrupción, entiende esa corrupción como una mala manifestación de una cualidad que debería ser positiva, se está manifestando como algo negativo de la cualidad de Netzach. O sea, está logrando su cometido, está logrando sus logros, valga la redundancia, pero ¿a costa de qué? No, no, no puede ser a costa de ciertas cosas. Ahí se corrompió, ahí se manifestó mal este asunto de salir adelante, de ser victorioso, vamos a decirlo así, de ser comprometido, de superarnos. Cuando una persona no es feliz viviendo el proceso, ni sino que iba atormentada por lo que aún no ha logrado, también es una manifestación equivocada de su superación. Ahora, comparando algo que se comentó ahorita en las preguntas, cuando no somos felices, o sea, cuando entendemos todas estas cosas y aún así, en verdad, en vez de ayudarnos, esto nos perjudica un poco, nos hunde un poco más en ciertas tristezas o cosas. Aquí también se ha corrompido un poco el tema de Netzach de Gesed. O sea, el ser humano por naturaleza tiene la capacidad, tiene ese empuje de salir adelante. O sea, por naturaleza
Incluso a veces entre más difícil se ponen las cosas es donde más a veces aflora esa lucha que nosotros podemos tener por salir adelante. Ese instinto de sobrevivencia, de sobrevivir, de supervivencia, vamos a llamarlo así, todos lo tenemos. Ha llegado el punto personas que obviamente pierden ese empuje, pierden ese deseo, pierden la esperanza y toman su vida en sus manos. Ese caso merece analizarse aparte, pero, pero por naturaleza, todo ser humano, Hashem nos dio un motor, vamos a decirlo así, para salir adelante. ¿Por qué? Porque el mundo está construido como un desafío. Por lo tanto, todos estamos equipados con una capacidad de superación, una capacidad de salir adelante. Como dijimos, algunas veces será más difícil para algunos las situaciones, otros menos difícil para otros, pero al final no es fácil, pero tampoco imposible. Por lo tanto, cuando una persona no suaviza esto, es decir, no le pone un poco de amor en su proceso de lucha personal, esto puede generar una manifestación equivocada de su superación. Por eso, suavizar esta cualidad con amor, esta cualidad de Netzach, eh, con amor, bondad es demasiado importante. El amor o la benevolencia nos permite no ser tan duro con nosotros mismos, disfrutar el proceso y ser agradecido. A veces es cierto, disfrutar cuesta. O sea, es difícil decir estoy disfrutando a veces cierta cosa porque son cosas muy difíciles. Nuevamente, esto no es literal, pero a veces tenemos todo el derecho de llorar, a veces tenemos todo el derecho, incluso la obligación de clamar a Hashem. Tanto así que está explicado por los sabios que la tefilá es una obligación para las naciones también. Lo que no está obligado a las naciones es andar tomando un sidur y rezando 3 veces al día como nosotros, o rezando con un libro de texto. Eso no está obligado. Pero lo que sí está obligado es clamar al Creador. Dice, ¿a quién más le vamos a clamar? Ya, si tú estás en un problema, si tú estás en una dificultad, si estás en sufrimiento y ni siquiera ahí clamas a tu Creador, pues entonces estás incluso fallando como justo en las naciones. Ya, mucha gente que no tiene la conciencia de monoteísmo, por lo menos a veces en las dificultades se acuerda de Dios. Ya, en una situación de vida o muerte, lo que sea, se acuerda de Dios. Pero, por eso es que decimos, cuando decimos disfrutar, hay cosas que no se disfrutan, pero por lo menos cuando tenemos una conciencia de agradecimiento, de cierta forma se aliviana el trago amargo. Ya, se suaviza un poco. Eh, y habrá momentos en que uno tiene que llorar, clamar al Creador. Sí, eso también se necesita hacer. Pero lo que está mal, dice el Tania, es que la persona después de ese momento también vuelva su día un completo día oscuro, triste por la situación. Entonces, cada cosa hay que analizarlo. Yo puedo hablar muchas cosas aquí, pero cada caso es distinto y cada cosa, hay duelos que se viven y se tienen que vivir, tener su tiempo para vivirse. Pero cuando estoy hablando aquí es de que cuando la persona quiere clamar al Creador y quiere vertir sus lágrimas, vertir su corazón, como dice el Salmo, pues no está disfrutando un proceso ahí porque le cuesta, es difícil vivir eso, ok, pero en el momento que entiende y que por lo menos es agradecido y por lo menos en el momento que vierte su corazón delante del Creador, ese es su momento para eso. Después se levanta con la frente en alto, se seca sus lágrimas y tiene que continuar su día. Mientras estamos viviendo, mientras estamos respirando, pues hay que seguir. Entonces también mm, eh, me sensibiliza este Gesed de Netzach hacia los demás, lo que decíamos. Si estamos hablando de que yo no puedo, de que el fin no justifica los medios, de yo no puedo pasar por encima de nadie, entonces de alguna manera me sensibilizo con los demás. ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo tengo que tratarlos? Quienes en lugar de verse afectados pueden incluso verse estimulados a seguir el ejemplo y crecer con sus propios sueños y metas. Quien es benevolente en la superación disfruta también el logro de su prójimo y de sus alumnos. O sea, quien es benevolente, o sea, quien aplica este juego, vamos a decirlo así, de 12 firot, Gesed de Tzach, pues entonces no solamente disfruta el proceso
y el logro su propio, sino también el del prójimo. Reflexiones del día, de este día, tenemos acá. ¿Te alegras por el avance de tus alumnos o prefieres consciente o inconscientemente que estén debajo de ti para sentirte bien? He conocido personas así, personas que eh, enseñan, pero le gusta mantenerse por encima. O sea, para precisamente, o sea, vamos a decir de otra forma, mantener los otros debajo de él para él engrandecerse. Ya, yo he visto personas así. Entonces, consciente o inconscientemente, eh, prefieres que tus alumnos o las personas que te siguen estén debajo de ti para sentirte bien, o realmente esperas que te superen. O sea, es como los hijos, ¿no? Que dicen que no hay amor como el amor de madre, aunque obviamente también eso incluye el papá. El papá, ¿qué papá se va a poner triste, envidioso, furioso si su hijo logra cosas más grandes que puede pasar? Pero si eso pasa, es un padre que precisamente tiene muchas malas cualidades. Ya, porque un padre normal espera que su hijo llegue más lejos que él, que logre cosas que él no ha logrado, que pueda avanzar, que tenga las cosas que él no tuvo, ayudarle en cosas que en apoyo que él de pronto no tuvo. Entonces, así también el maestro, un maestro que ve que su alumno avanza. Ha habido maestros que alumnos han superado. Por ejemplo, pensemos, aunque Larisa no fue alumno del RAMAC, Raimo Cordovero. Hay quien dice que sí, porque fue por un tiempito que antes de morir, ellos se conocieron casi ya próxima a la muerte del Ramak, pero el Arizal superó al Ramak muchísimo. Ya, incluso tenía una enseñanza un poco divergente de lo que era la enseñanza de Ramak. Entonces, un verdadero maestro o estas personas que estamos hablando de que trabajan en lo que es la superación y lo hicieron con amor en su superación, van también a disfrutar el avance de otro, van a disfrutar el crecimiento de otro. La verdadera grandeza se refleja cuando celebramos los logros de los demás sin sentirnos amenazados. Un maestro o mentor genuino encuentra satisfacción en el crecimiento de sus alumnos. Pregúntate, ¿estoy cultivando en mí la capacidad de alegrarme sinceramente por el progreso ajeno? Mi guía inspira y fortalece a otros sin buscar mantener una posición de superioridad. La benevolencia en la superación implica elevar a los demás junto con uno mismo. Y voy a leer rápidamente acá las reflexiones también de este día. Dice, otra reflexión, tu triunfo implica el dolor de otros. El éxito verdadero no se construye a costa del sufrimiento ajeno. Cuando la búsqueda de superación se fundamenta en el amor y la ética, nuestros logros contribuyen al bienestar colectivo. Pregúntate, ¿estoy actuando con integridad en mi camino hacia mis metas? ¿Mis decisiones afectan negativamente a otros o busco generar un impacto positivo en mi entorno? La verdadera victoria es aquella que beneficia a todos. Eres muy inflexible en tus proyectos, lo que estamos hablando. Cuando hay personas que son un poco psicorrígidos, personas que se ponen un proyecto, un propósito y trabajan en esto y ahí también se distorsiona el asunto. Tienen que ablandar eso, no viven feliz el proceso. Entonces, eres muy inflexible en tus proyectos, te cuesta tomar segundas opciones, las cosas no salieron como tú esperabas, te cuesta doblarte un poco, digamos, y cambiar de camino, mirar el plan B, ¿te cuesta eso? Si eres de las personas así, debes entender que la disciplina y el compromiso son esenciales, pero la rigidez excesiva puede limitar el crecimiento. La flexibilidad guiada por el amor te permite adaptarte y encontrar nuevas oportunidades. Pregúntate, ¿estoy abierto a ajustar mis planes cuando las circunstancias lo requieren? ¿Puedo aceptar el cambio sin verlo como un fracaso? La resiliencia nace de combinar determinación con apertura. O sea, tener la apertura de entender el plan B, el plan C, por aquí no fue, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer otra cosa. O sea, esa flexibilidad, las cosas flexibles se pueden adaptar, las cosas rígidas se fracturan, se rompen. Acepta sugerencias y observaciones de otros para tus proyectos. La humildad y la disposición para escuchar a los demás enriquecen tu camino hacia la superación. Entonces aquí está el tema de ser bondadoso
en el crecimiento personal, sin ser bondadoso conmigo mismo en el crecimiento personal, es entender que otro también puede enseñarme. Como lo dice Pirkei Avot, dice, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de todos. Dice Pirkei Avot. No dice aquel que aprende solamente el rabino, el que aprende de todos. Cualquier persona nos puede enseñar algo en la vida que en verdad nos puede ayudar a avanzar en ese proyecto. Pregúntate, ¿valoro las perspectivas ajenas, incluso cuando difieren de las mías? ¿Estoy dispuesto a aprender y mejorar gracias a las críticas constructivas? La colaboración y el intercambio de ideas fortalecen los proyectos y reflejan un corazón guiado por el amor y la verdad. Y por último, en el día, antes de compartir otras cositas que tengo también y las historias de reflexión, con lo que respecta a este día, tenemos esta última reflexión. Si alguien te comenta sobre sus logros, te alegras con él. Seamos sinceros, nosotros a veces alguien nos está comentando, puede ser que la persona dice, mira, ¿por qué a él sí le salen bien las cosas? ¿Por qué a mí no? Lo dice pronto internamente. O de pronto, yo también quisiera tal cosa. Pero le preguntas, ¿en verdad te alegras también? ¿Te afecta porque aparentemente tú no avanzas igual? Compararse con los demás puede nublar, o sea, te puede hacer ciego de tu propio progreso. Ya, si tú, aquí no se trata de los demás, hay grandes sabios, hay Baal Shem Tov, el Arizal, el Rambam, muchísimos grandes, pero yo no puedo ser como ellos, yo soy distinto. Entonces, en mi camino, trato de aprender de cada uno de ellos, pero es mi camino. Yo no puedo compararme con ellos, excepto para aprender cosas, pero no para de pronto perder de vista lo que es el camino propio. Cada persona tiene su propio ritmo y camino. Pregúntate, ¿estoy enfocándome en mi crecimiento personal o permito que la comparación me robe la alegría? Puedo celebrar los éxitos de otros con sinceridad, reconociendo que su triunfo no disminuye el mío. La benevolencia en la superación significa reconocer que la luz del otro no apaga la tuya. Importantísimo. Esa última parte es muy importante porque yo creo que dentro de esa lucha y dentro de todas las dificultades que enfrentamos, pues precisamente uno tiende a de pronto sentirse mal o de pronto a no disfrutar el logro del otro o perder de vista. O sea, podemos llegar a un punto en que yo disfrute el logro del otro mientras yo voy feliz en mi camino. ¿Ya? De eso se trata. No te compares. Si te comparas, vas a perder de vista las cosas. Y sobre esto, ya para terminar, comento varias cositas. Netzach, o sea, la superación sin suavidad se convierte en una ambición implacable. Escuchen eso. O sea, cuando ustedes, esto por acá es otro texto que tengo, algo que también de pronto no agregué al libro, pero, pero es parte de eso, o sea, porque podía decir muchas cosas de cada sefira, de cada día, pero la idea no era extender tanto el libro, sino dar una idea, una guía para que la persona reflexione. Pero escuchen eso importantísimo. Si no se suaviza la superación, o sea, el deseo de salir adelante, se convierte eso en una ambición implacable, donde el fin justifica los medios. Por eso el Talmud en Pesajim advierte que incluso el estudio de la Torah y las mitzvot, si se hacen por ego o competencia, pierden su pureza. La persona obsesionada con ganar puede sacrificar relaciones, paz interior y hasta su propia ética. ¿Ya? Eh, Gesed de Netzat, en la Kabbalah del alma se realiza cuando el impulso de superarse no nace del miedo a perder o del orgullo personal, sino del deseo genuino de dar y dar mejor al mundo. Perseverar con amor significa que tu éxito no tiene que ir acompañado del fracaso ajeno. O sea, no tiene, es lo que estamos diciendo, el tema de compararte. Tú no tienes por qué decir yo voy avanzando porque ves el fracaso de otros. O sea, no, olvídate de los otros. Si vas a pensar en otros, que sea para dar, para ayudar, pero no para compararte. ¿Ya? Y no para que al compararte tú sientas que vas avanzando. O sea, no es así. Eh, se mide no solo por lo que logras, sino por cómo dejas a las personas en tu camino. ¿Cómo las dejas? ¿Inspiradas o heridas? Es el tema de tu superación. ¿Cómo vas dejando al resto? ¿Herido o lo vas dejando inspirado? Entonces, es importante también escuchar correcciones y el Talmud en Tanit 7a enseña que
He aprendido mucho de mis maestros, más de mis compañeros y más aún de mis alumnos. Entonces, Gesed de Netza significa que aún en tu camino de victoria dejas espacio para que otros aporten. ¿Ok? Y ya termino con dos historias para reflexionar un poquito y leo las preguntas del chat y con eso termino. No puedo dar más espacio para preguntas. Tengo que viajar más luego también. Pero voy a leer dos historias aquí. Esta historia eh, del rebe que se alegró de perder, se llama así. Dice, en una ocasión, un joven Hasid viajó a Liosna para estudiar con el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman Eliadi. Durante meses se dedicó con enorme disciplina a aprender páginas y páginas del Talmud y Hasidut. Su meta era ser mejor estudiante del grupo y destacarse a los ojos del Rebbe. En un Fabrengen, o sea, una reunión hasídica alegre en Simchat Torah, el Rebbe pidió a varios discípulos recitar de memoria largos pasajes del Talmud con las explicaciones hasídicas correspondientes. Uno de los discípulos más nuevos, que llevaba apenas semanas en Liosna, recitó, perdón, con tanta claridad y profundidad que toda la sala quedó impresionada. El joven Hasid, que había trabajado tanto, sintió una punzada de celos. Pensó, yo he estado aquí meses y ahora todos hablan de él. El Alter Rebbe, al notar su incomodidad, le dijo suavemente, Netzach verdadero no es vencer a tu compañero, sino vencer tu propia inclinación que te impide alegrarte por su victoria. El joven entendió y al día siguiente buscó al nuevo alumno para felicitarlo sinceramente y pedirle que le enseñara el método con que él estudiaba. Con el tiempo, ambos se convirtieron en amigos cercanos y crecieron juntos en el estudio y la práctica. Años después, el joven comentaba, ese momento fue mi verdadera victoria. Vencí mi ego y aprendí que el amor en la superación no reduce mi luz, sino que la multiplica. Muy bonita historia y termino con una segunda historia también cortica. Dice Rabbi Shusha y la envidia de los logros. Dice un discípulo joven se quejó ante Rabbi Shusha. Rebe, me esfuerzo por mejorar, pero cuando veo a otros que avanzan más rápidos que yo, me siento frustrado, pierdo fuerzas para seguir. Rabbi Shusha le respondió con una sonrisa cálida. Shusha nunca envidió a Abraham, a Isaac o a Jacob. Nunca envidió al Baal Shem Tov ni a los grandes sadiquín de nuestra generación. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo no me van a preguntar por qué no fuiste como ellos, sino por qué no fuiste, Shusha. ¿Por qué no fuiste tú? Ya, eso es lo que le van a preguntar en el cielo. El discípulo guardó silencio y Rabbi Shusha continuó. Netzach es avanzar cada día en tu propio camino, aunque otros corran más rápido. Y Gesed es alegrarte de que ellos también lleguen, porque todos caminamos hacia el mismo rey. Desde entonces, aquel discípulo transformó su manera de ver el progreso, dejó de compararse y comenzó a felicitar sinceramente a quienes lograban metas antes que él. Descubrió que esa alegría por los demás le daba nuevas fuerzas para seguir avanzando. Qué bonitas historias para terminar. Y leo muy rápidamente lo que tengo por aquí por el chat. Dice... Patricia, es nuestra función promover valores de verdad de acuerdo con lo que aprendemos, con mucho amor. Así es, porque uno también estuvo confundido. Así es, tal cual. Muchos comentarios también positivos y que ayuden también. Dice Luzma, empatía en esto que comenta de ser benevolente puede ser tu dolor, me duele y tu alegría me alegra. Empatía en esto que comenta de ser benevolente puede ser tu dolor me duele y tu alegría me alegra. Sí, sí, de hecho, muy rápidamente, el Rebe, hay, hay, hay veces que se le vio llorando sobre cartas de muchas personas que le enviaban pidiendo consejos sobre sus problemas. Entonces, el Rebe se afligía también y uno puede también experimentar, tratar cada día más de ponerse de pronto los zapatos del otro. Y cuando el otro nos importa, nos afecta. Ya nos afecta, claro que sí. Shulamit dice, no se puede envidiar la vida de nadie porque no se sabe lo que ha vivido, así es tal cual. Y dice Luz, gracias Ra, por sus enseñanzas muy reconfortadoras. Baruch Hashem, me alegra muchísimo. Y dice Reina, bendición a todos, dos preguntas. Con esto termino con la pregunta de Reina. Dice, ¿cómo trabajar la envidia? Dos, ¿cómo trabajar en cómo trabajar el ser en ideado por otros? No entiendo. Ah, envidiado, ok. ¿Cómo trabajar el ser envidiado por otros? Bueno, mira,
muy rápidamente, la envidia se trabaja con todo lo que acabamos de decir. Si tú, si la persona siente envidia, entendamos envidia como el malestar de que el otro está progresando o el malestar de que el otro está logrando cosas que yo no, ahí está el problema. El problema está en que te andas comparando. Si tú entiendes que no tienes que compararte, como el ejemplo que pusimos de Rapsusha, que después comparto las historias y la comparto en mi grupo, señora Alma también la puede compartir de mi grupo, ponerla en su grupo para que la tengan también. Lo que vemos en esa historia es exactamente eso. El estudiante o la persona experimentó algo como que algo le afectaba de lo que estaba pasando con el otro, podríamos llamarlo envidia, eh, es precisamente porque anda comparándose. Si la persona se mete en su cabeza, entiende, lo vuelve parte de su vida, de que tu camino es tu camino, como dijo Shulamit, no se puede andar comparando, pues entonces no vas a estar sintiendo envidia. El otro tiene su camino, Hashem le prospera, Hashem le hace tal o cual cosa, es su camino, no tienes por qué envidiarlo. Entonces, ¿cómo se trabaja? Se trabaja cuando nos concientizamos en enfocarnos en nuestro camino y no compararnos con otros. Y cómo trabajar, de pronto ser envidiado, sobre eso los sabios sí nos hablan del tema de uno ser humilde. Ser humilde, de pronto no andar queriendo uno llamando la atención, incluso que Hashem le está a uno, le está dando bendiciones, le está haciendo que todo salga bien, pues uno tampoco anda pregonándolo y poniéndolo y mostrándose delante los otros, porque eso precisamente causa envidia. Entonces, por un lado está de nuestro lado no compararnos y también de nuestro lado hacia los otros, es decir, cuidar a otros de que envidien es cuando yo me cuido, soy recatado, vamos a decirlo así, en mis logros, soy recatado en lo que Hashem me da y no ando presumiendo, mostrando, pavoneándome con todo eso, porque obviamente eso también causa envidia y también tenemos que preocuparnos por guardar el corazón de nuestro prójimo. ¿Ok? Les deseo a todos el tema de ansiedad. ¿Cómo apoyar a alguien que tiene ansiedad? Eso hay que hablarlo directamente con esa persona. Ya saben, hay personas que me escriben, sacamos el espacio también. Tengo unas reuniones pendientes para esta semana. Hay dos personas nuevas que me escribieron también. Y bueno, cada caso hay que atenderlo y hay que analizarlo por separado para poder ayudar de la mejor forma. Pero bueno, les deseo a todos una excelente noche, muchas bendiciones de lo alto, que Hashem nos permita seguir avanzando, que nos permita seguir manejando nuestro carácter y cada día, en vez de afectar a otros negativamente, seamos más bien de inspiración y poder afectarlos positivamente y llevarlos a ese camino hacia el Rey. Que tengan bonita noche, que descansen, todo lo mejor. Chao, chao. Buen viaje, buen Gracias. viaje. Shalom, Gracias, shalom. gracias a Gracias, todos. pues. Gracias, Chao. Muchas shalom, gracias. bendiciones.